Ok, buenos días, bienvenidos sean entonces. Vamos a comenzar con la sesión del día de hoy. Si no mal recuerdo, entonces nos quedamos terminando el versículo 21 para comenzar el 22. Ok, entonces vamos a arrancarnos raudos y veloces. Ay, espérenme que esta máquina empieza a hacer de las suyas. Para meter en contexto, vamos a repasar lo que nos decía el versículo 21, ¿no? Que era, Vayibra Elohim et hataninim, hagedolim, vet kol nefesh, hahayach, haromoset, asher, shartzu hamayim, leminehem, vet kolov, kanaf, limenehu, bayar Elohim kitov. ¿No? Que aquí nos estábamos diciendo que creó Dios las bestias marinas, que ya vimos que hataninim en realidad no eran, pues las bestias marinas, no eran ballenas, o sea, órale, algo se cayó. No eran ballenas, era en realidad, hablaba de cocodrilos. los cocodrilos, más específicamente, en Hataninim. Y Hagedolim, que está aquí, es el que le daba el adjetivo para decirle un tamaño, ¿no? Y de hecho por ahí alguien, no sé si checaron en Gotitas de Sabiduría, que por ahí alguien comentó, bueno, es un brother también de trabajos, de hecho él es historiador, es maestro de historia, y que nos puso por ahí que precisamente Hataninim venía precisamente de lo que eran de la cultura babilonia, ¿no? Y por ahí yo también encontré que los antiguos babilonios creían que los dioses crearon el mundo después de ardua lucha entre los fabulosos dragones, que de hecho también la palabra Hataninim se puede traducir como cocodrilo o como dragón, pero va más enfocada a cocodrilo. Supongo que le han de haber dado más connotación de cocodrilo, porque sería una explicación más fantástica creer que existen los dragones. Pero aquí viene la situación. Dice que es de los dragones de los cuales habían precedido a la creación. A mí me suena más los dragones como lo que hemos venido manejando de Kundalini, que a final de cuentas también es una representación, esa serpiente de dragones. En algunas culturas se escribe, ¿cómo se llama? Se ocupa más que el dragón, creo, a que alguien lo puso. Déjenme cambio mi nombre, permítanme tanto, porque estoy viendo que aparece otro nombre aquí. Listo, ya también aquí, como ya están a punto de salir a sus actividades mis hijos, ya también empiezan a platicar. Les digo que bueno, un poquito de silencio, porque pues todo se oye. Ok, entonces, pues Hataninim va enfocada precisamente a esos cocodrilos, esos entes que ya estaban empezándose a formar. Fíjense cómo desde esa lagartija que empezamos a ver desde hace unos capítulos anteriores, pues ya están empezándose a crear diversidad en una especie que está empezando a ser nativa. ¿Ok? Entonces, nos seguiría diciendo la narración. Aquí está. Betkol Nefesh. Otra vez volvemos a encontrarnos con la palabra Nefesh. ¿Alguien recuerda qué significa la palabra Nefesh? Me acuerdo que era de las tres, ¿era de los tres cerebros o era alma? No me acuerdo. Alma. Es una de ¿Alma? es una de las tres divisiones que vamos a encontrar para alma y espíritu. Por ejemplo, Nefesh y Neshamah se van a referir a alma. Y el Ruach se va a referir más a la parte del espíritu. Ruach es el espíritu de Dios que se cernía sobre la tierra, que más bien se paseaba, decía en ese tiempo, ¿no? Al principio de este primer capítulo del Génesis, la Ruach era la que la esencia de Dios que se paseaba. Después vamos a ver que va a convertirse en Shekinah, pero eso va a venir más adelante y vamos a ver en qué consiste que la Ruach se convierta a Shekinah. Pero ahorita Nefesh
y Neshamah va enfocado a lo del alma, pero Nefesh va enfocado, esto está muy interesante, porque es el alma, pero ya encontramos un lugar en donde está esa alma, que eso es algo que, digo, muchos científicos, muchos médicos, me ha tocado casos que dicen que han destripado cadáveres para buscar el alma y que jamás la han encontrado. Pues bueno, así como nosotros no podemos ver el oxígeno que lo transporta el aire, así el alma está siendo transportada por la sangre. Por eso la nefesh se refiere más a la sangre. Y la sangre es la vida. ¿Estamos de acuerdo? Sin sangre, por más que quisiéramos hacer que le mandáramos impulsos eléctricos al cerebro y al, ¿cómo se llama? Y al corazón, pues yo creo que no se podría animar o reanimar, que eso va a estar interesante ahorita. Me acordé de una palabra que también descubrí que nos cambiaron. Yo creo que no podríamos animar o reanimar a ese ente vivo, porque la sangre transporta el oxígeno, transporta los alimentos, transporta las proteínas, transporta todo. Y ahí, en ese vehículo, va también lo que es la nefesh. ¿Sí me explico bien? Sí. Perfecto. Por eso es muy importante la sangre en cuanto al ocultismo. Con la sangre se firma, porque realmente va incluso nuestro código genético. Va en la sangre, va nuestra esencia y va la esencia y va también ese pacto que realmente estamos teniendo. Porque realmente lo que se estuvo manipulando fue esa parte de la sangre. No es lo mismo nuestra sangre. Sería interesante ver en qué se diferencia, hacer un estudio clínico, preguntarle a alguien en qué se diferencia la sangre del ser humano a la de un perro, por ejemplo, a la de un gato. Y si vamos La bajando... verdad es Ajá, que dime. casi no, ¿eh? Casi no hay diferencias porque se miden los mismos elementos y todo. Ok. ¿Qué Cuando elementos? por ejemplo, la glucosa, la creatinina, enzimas cardíacas, ellos valoran lo mismo. Y es que una vez tuve un perrito que estuvo en terapia intensiva y entonces me decían, no, es que se le bajó la glucosa y convulsionó. Y yo, chinga, también hace neuroglucopenia, ¿no? O la función renal está medio tocadita, o por la misma convulsión se le elevaron las enzimas cardíacas, tiene los leucocitos muy altos, porque pues estaba en un choque séptico, o sea, varias cositas así que me explicaron los veterinarios y pues básicamente es la misma explicación que yo le doy a los pacientes. Ok, sí. Bastante Y, interesante. y yo me quedo así de, pues es que no hay gran diferencia, porque pues me están diciendo cosas que yo les entiendo. Claro, habría que buscar en dónde está esa diferencia. No sé quién nos lo podría decir, un hematólogo, un genetista. Habría que checar quién nos podría explicar cuáles son esas pequeñas diferencias, porque de eso se ha venido hablando de la evolución, que compartimos con los primates un 99% de material genético, de carga genética, que compartimos con otros otro tanto, pero fíjate ese porcentaje, ese 1%, qué diferentes nos hace. Podemos elaborar un lenguaje, podemos, si bien es cierto que los simios, los chimpancés poseen la inteligencia de un niño de 5 años, ya no se les puede encargar una tarea más específica. No sé, por ejemplo, conducir. Pueden meter las figuras, ¿no? En un orden, las figuras geométricas, ya ves que les ponen la pelotita y la estrellita y el triangulito como un niño de 3 años, ¿no? Que trae su esferita para empezar a medir el espacio. Pero ya ponlos a conducir, no es sabido que un simio haya podido conducir. Entonces hay que ver esa parte, qué es lo que hace y qué es lo que transporta también. Y si nos vamos más abajo, en vez de sangre, los bichitos, los insectos tienen plasma. ¿En qué momento Sí. el plasma se convierte en sangre y en qué momento esa sangre de los animalitos más evolucionados como el caballo, como el simio, como el delfín, que creo que son los más evolucionados hasta ahorita, pudieran ser las diferencias que tenemos, ¿no? Aquí lo que es Y es importante... que Ajá, dime. pienso yo que, por ejemplo, a nivel de la sangre y esas cosas, sangre, órganos, lo que podemos ver, Uh-huh. lo diferente es el cerebro.
Ujú. En cuestión del desarrollo y esas cosas, porque en sí, dentro de lo que podemos ver y medir en medicina, no hay gran diferencia, o la ciencia no ha llegado a ver eso. Claro, Sí, o no nos lo han sabido o no nos lo han querido decir, ¿no? Como ahora también se los comentaba, o sea, no es que Darwin estuviera equivocado en su, ¿cómo se llama? En su hipótesis, en su tesis. Quizá en ese tiempo no se atrevía a decirlo por lo mismo que le pasó a Giordano Bruno, a Galileo, digo que aunque él era más para acá, pero pues tú sabes que la Inquisición estaba, así todavía se censuran muchas cosas, ¿no? sí, Supuestamente ayer la NASA y el gobierno de Estados Unidos iba a revelar todo lo que han investigado respecto a la el parte de, fenómeno ovni. exacto, el fenómeno ovni. Pues no sé si alcanzaste a leer lo que les publiqué en Gotitas de Sabiduría. O sea, dijeron un sí, pero no, quién sabe, tal vez. O sea, si han visto ovnis, no pueden asegurar ni descartar que se trate de vida extraterrestre porque no conocen o sea, su procedencia. Por Sí, lo sí, tanto, sí, lo vi. descartan la vida extraterrestre, pero no están seguros. O sea, que eso no me dice nada, ¿estás de acuerdo? Ajá, es un Entonces, sí, pero no, es un sí, pero quién sabe. es un sí, tal vez no, pero quién sabe, ¿no? Entonces, Ujú. está muy raro. Por eso lo importante de nosotros es empezar, pues lo que estamos haciendo, ¿no? O sea, tenemos tantas herramientas hoy en día para poder buscar. Y mira, yo soy de la filosofía de que si vamos a errar y nos vamos a equivocar en algún tipo de pensamiento, en algún tipo de teoría, por lo menos que sea algo que nos hizo maquinar a nosotros y llegar a nuestras conclusiones, a que sea algo como nos platicaba Ángel hace ratito de que empezáramos formalmente el curso, que sea por pereza, ¿no? De que sea Ujú. de que alguien ya nos lo vino. Y de hecho, bueno, están muchos juramentos que se hacen en sociedades secretas, en sociedades iniciáticas. Dudad, amigo mío, de todo aquello que no conozcáis por vos propio, por vos mismo. O Sí, sea, sí, sí, esto es sí. jurar en labios de otros, ¿no? Pues sí. Que si bien, como te digo, no, lamentablemente no podemos ser expertos de todo, ¿no? No vamos a poder ser expertos genetistas, no vamos a poder ser expertos hematólogos, pero bueno, podemos empezar a hacernos las dudas, acercarnos a las personas adecuadas, transmitirles esas inquietudes y esperemos que ellos tengan la paciencia y la manera de cómo transmitirnoslos en palabras simples y llanas, ¿no? Que aterrizarlo a un lenguaje que podamos entender, porque si me junto con genetistas y me empiezan a hablar de postulados que no entiendo, pues imagínate, ¿no? Va a estar un poquito complicado. Pero sí, lo importante es que nosotros sigamos. Y aquí es lo que estamos encontrándonos, que pues no estábamos, no nos, ya van varias, ya van dos, por lo menos van dos que estamos hablando de reptiles. La palabra Sheretz y la palabra Ujú. que tenemos Hataninim aquí, ¿no? Y fíjate que entonces las culturas, que era lo que les estaba comentando, la cultura hindú sí nos dice que la creación viene a partir de esos dos grandes, de esos dos dragones. Entonces, podemos verlos como que nos está hablando del prana que está subiendo por ida y pingala y que está reciclándose, o a lo mejor sí nos está hablando en un sentido más literal, decir, ¿sabes qué? Sí empezó la creación de esta humanidad, porque también esa es otra, ¿eh? Estamos estudiando la creación de una humanidad, que es la que se ve a través del judaísmo, pero ¿cuántas humanidades realmente han habido? Los aztecas hablan de los soles, ¿no? Por lo 5. menos 5, Ujú. exactamente. Ya vimos en Tarot, ya vimos por ahí que en otra teoría se habla de siete razas, orígenes, y cada Ujú. raza tenía 7 subrazas. Estábamos hablando de por lo menos más de 49, ¿no? Por lo menos. Ah, sí, 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 recuerdo. Ujú. Si no me Pero equivoco, fue en la del... fue en No, Resplandores. ajá, fue en Resplandores, no me acuerdo en Carcano, pero vimos las siete razas y sus subrazas. Que partimos de la séptima raza, de la tercera subraza. ¿Ok? Ujú. Mira, la teoría es, ya en algún momento se los comenté, estos Elohim que llegaron, pues llegaron de diversos puntos. Tuvieron una bronca en algún momento, se pelearon Con los y reptilianos no, por no, el no, entre territorio. ellos. Se pelearon entre Ah, ellos.
Se pelearon entre ellos y eso nos lo narra la leyenda de los egipcios. ¿A poco no se pelearon entre hermanos Osiris y algunos dicen que era Tifón, otros dicen que era Set, pero el chiste es que entre hermanos se traicionaron y terminó siendo desterrado uno de ellos. Sí. Bueno, pues el conocimiento oculto dicen que el que se desterró, Set, era el dios del, ¿cómo se llama? Del desierto, porque fue desterrado al desierto por Horus. La pregunta del millón. ¿Y el Dios de los judíos que estamos investigando, de dónde era Dios? ¿De dónde salió? Era Dios del desierto. ¿En dónde se le apareció a Moisés? Se le apareció en el desierto, en el monte Sinaí. Ah, sí, es cierto. ¿A dónde mandó a construir la ciudad? Pues cuando sacó a Abraham, lo regresó también a Canaán y era en el pleno desierto. Los trajo en el desierto del Sinaí 40 años. Si nos vamos a los persas, los sumerios, nos hablan de Enlil y Enlil, que también se pelearon y uno de ellos salió expulsado. Les digo, tengo una dislexia que de repente me hace confundir los nombres, por eso, por más, aunque lo lea, no se me pega. Pero Enlil y Enlil se pelearon y uno de ellos fue expulsado al desierto. Entonces, ¿por qué no ese Dios que está narrando esta creación dijo, voy a hacer mi propia creación? Y quizá del material que ya existía, se jaló hizo su propio mundo, hizo su propia creación. Y quizá por eso, entre judíos, entre cristianos y musulmanes, entre moros y cristianos, hay esa disputa por ver qué Dios es el mejor. Pues sí, puede ser porque, bueno, de hecho, en la de American Gods, ahorita traigo mucho esa serie. Ajá. ¿Dices que está en HBO? ¿O en Amazon? Ah, ok. Y ahí se ve, o sea, plantean a los dioses como algo terrenal. Ajá. Sí tiene poder y bla, 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 pero ese poder viene de que la gente crea en ellos. Si la gente los olvida, ahora sí como que les bajan los poderes y eso, y dicen, es que anteriormente, por ejemplo, tú eras un dios, eras el dios del sol, eras esto, así, 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 y pues la gente te olvidó, y por eso es que ahora eres como un sirviente de Odín, ¿no? Y sin poder y sin nada. Y es así de, no manches, sí, pues sí. Y a últimas fechas como que sí he estado viendo cosas así en donde plantean que los dioses son tan terrenales como nosotros. O sea, el principio creador y todo eso pues viene de más arriba, no Exacto. tanto de los creadores o lo que conocemos como dioses. Ellos fueron los encargados de que este proyecto se iniciara, pero ellos también fueron creados, también salieron de alguna sustancia primigenia que todavía no podemos más que intuir. Y efectivamente, lo que me dices incluso me remonta. ¿Jugaste el juego de Age of Empires? No. ¿Nunca lo jugaste? No. Construías tu propia ciudad y todo eso, y construías los templos, y tenías que poner a varios muñequitos, a varios aldeanos a orar para que el favor de Dios te creciera la fe, y entonces te iban apareciendo más recursos. Sí. Y si no, bueno, pensemos en Campanita de Peter Pan, ¿no? Cómo moría. Y eso fue una de las enseñanzas que le dio, no sé si, no me acuerdo si fue en la de Merlín, pero en la película, no en la serie, o en una que se llama Legión, algo por el estilo, que narra la leyenda de Arturo y que se le aparece precisamente Merlín, pero no se llamaba Merlín, se llamaba Ambrosio en esa película, que le decía tal cual, es que el tiempo de los dioses acabó porque los hombres dejaron de creer en los dioses, ahora es tiempo del hombre. O sea, te decía lo mismo que estás comentándonos, quien le transfiere el poder a esos dioses éramos nosotros mismos. Los deidificábamos. Y por ejemplo en la de Ragnarok, también como se ve que el humano va por ahí, ¿no? Entonces en el momento que algo decide que ese humano va a ser un dios, es cuando le llega como que la personalidad y todo de ese dios, ¿no? Así es, así es.
Y esos mismos dioses son los que dan los poderes, ¿no? Por ejemplo, lo de la fuerza y cosas así. Sí, sí. Entonces, pues me imagino que igual de la misma manera, si como el Thor, llega el momento en el que niega a Odín y le reza a Dios, bueno, Ajá, el en una dios. iglesia, Ajá, ajá, y, sí, sí, sí. y ¿Cómo cae el pierde trueno, no? ajá, y pierde sus poderes. Ajá. Entonces los dioses, y así como que de, bueno, ¿de qué lado estás? Pues no, así no te puedo dar mis poderes, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Elige bando. Y yo creo que eso fue lo que Ajá. pasó. Yo creo que eso fue lo que pasó. Y todavía peor aún, porque imagínate, se pelean, lo expulsan al desierto. No Ujú, nada más con expulsarlo dice, bueno, pues me expulsaste, pero voy a hacer mi propia creación y pum, crea su propia creación. ¿Y qué le dice a la creación? ¿Sabes qué? Me expulsaron de Egipto, pero vete a ujú, Egipto de esclavo. ¿Y para qué fue a Egipto de ujú, esclavo? Fue para sacar el conocimiento de ahí, pero no nada más el conocimiento, ¿eh? De ahí sacó entre 1 y 2 millones de egipcios, se fueron con ellos. Imagínate, si vemos la película de Éxodo o ves la película del príncipe de Egipto, que es caricatura, ¿por qué ujú, realmente se enojó Ramsés? Porque ya estaba batido y dijo, ya vete con tu gente, ujú. ya vete. Entonces, cuando se da cuenta que sale más gente, o sea, ya se está llevando también a su población, es cuando dice, Sí. bueno, pues ahora sí, ya vamos a alcanzarlos. Y eso lo vamos a ver cuando lleguemos a Éxodo, porque estaba también bastante interesante, ¿no? La parte de ahí del Éxodo. Y bueno, esto era precisamente para meternos en contexto por lo que viene. Aquí estamos hablando otra vez de Nefesh, pero viene esta palabra que aquí nos la traducen como lo viviente. Permíteme tantitito, permítanme. Mira, viene tenemos la de Nefesh Jajayah, aquí la tenemos, Jajayah. Nos la tradujeron como lo viviente aquí. La Biblia tradicional nos lo traduce como eh, creo Dios, los grandes cetáceos y todo ser viviente que anda arrastrándose, que las aguas produjeron en abundancia. Es más bien los grandes cetáceos y todo ser viviente. O sea, así no lo puso, todo ser viviente. O sea, todo ser viviente. Aquí lo Nefesh y lo viviente nos la juntaron como si fuera todo lo viviente, en una tradición ortodoxa, en una traducción ortodoxa, ¿no? Aquí en la transliteración se pone como aliento de lo viviente. Pero ¿qué creen? Que Jajayaj, más que ser una palabra que deba de traducirse como lo viviente, se debe de traducir como algo revivido, algo que se revivió. A Caracas, ¿qué se revivió? ¿Qué es lo que se revivió? Está mal traducido, o sea, no es lo viviente, no es un espíritu viviente, es el espíritu que revivió o lo que logramos revivir. Entonces, ¿será que ahí es en donde viene el secreto del alma y de la transmigración? ¿De la transferencia de las conciencias? Mm, pues más o menos. Porque si no, ¿qué revivió? Ahí no habla de que alguien haya muerto todavía. Ujú, O sea, porque al final de cuentas, ¿qué es lo que se estaba buscando? Tú puedes crear, imagínate que tuvieras la materia prima. Dicen, por eso la Biblia y la metáfora dice que lo creó de barro, ¿no? Más adelante va a hablar que de barro y que no sé qué y que la canción. Pero tiene que haber en algún momento
todos estos millones de almas que hoy en día estamos viviendo este planeta, en algún momento tuvieron que haber estado en algún lugar. La tradición cabalística habla de una vasija y que esa vasija se empezó a llenar de la manifestación del Creador. Pero bueno, ¿en dónde está la transmigración de esa conciencia? ¿Será acaso que por eso entonces cuando hablamos de la Nefesh, estamos refiriendo a la transmigración de la conciencia o a la, ¿cómo se le llama? Ay, se me fue la palabra. A la memoria cósmica, porque mira, aquí adelante, todavía después de lo viviente, viene otra palabra, Jaromeset. ¿Qué? Jaromeset. Aquí nos lo ponen lo moviente. Fíjate, aliento, todo aliento de lo viviente, lo moviente. La traducción ordinaria de Jaromeset es todo ser viviente que anda arrastrándose. ¿Ok? Bueno, ahí te habla de los reptiles. Te sigue hablando de los reptiles, ¿no? Ajá. Nos está hablando que sí estuvo manipulando a los reptiles. Pero la palabra Jaromeset, su traducción más adecuada sería arrastran, ¿ok? Y sí, nos está dando entonces la parte de que es a lo que se arrastra. Está hablando de todo el aliento, de todo la nefesh, más bien, no aliento, todo la nefesh, todo el alma que está en la sangre de Jajayaj, que es lo revivido, que se logró revivir. Ay, Dios, espérame, porque está fallando a mí. Acá. De lo que se logró, de lo que se ha logrado revivir en lo que se arrastra, que rebosan. Rebosan, ya lo habíamos visto, que la palabra shartsu, más que rebosar, significa pulular. Y su conjugación, esta más bien va a ser en pasado. O sea, más bien es que pululó. Todo lo. Entonces vamos a regresarnos. Y creó Dios, vamos a ponerle aquí a las Hataninim, a los cocodrilos gigantes, y en ello vamos a ponerle que incluyó el asiento, Aslan, el asiento de la Nefesh, el asiento del alma, de lo que revivió en todo lo que se arrastra, que pululaba en las aguas. Las aguas quedamos que eran ¿qué? La mente. La mente, ¿no? Exactamente. La conexión de la mente terrenal con la mente universal. ¿Cierto? Sí. Sí. Ya se fueron y Aslan se pone loco. Entonces, son las aguas de la mente. Con esto nos habla de que ya había una memoria cósmica que si bien como especie nueva, vamos a hablar que aquí están, porque está diciendo que están creándose nuevas especies, no se tiene una genealogía, pero sí se tiene ya un plan divino. Y aquí es en donde nos está hablando de la inserción de esa memoria cósmica, que es lo que muchos de los animalitos no llegan a tener. Eso es lo que nos diferencia de los demás animales, la conciencia. Porque decíamos hace ratito, un chimpancé pues te puede hablar, no te puede hablar, pero te puede manejar herramientas rudimentarias, te puede armar una pirámide, te puede, a lo mejor sí te puede hablar con lenguaje de señas, ¿no? No sé cuántas palabras se puede aprender, pero sí sé que creo que ya se pueden comunicar en un lenguaje de señas los chimpancés. Entonces, pero a final de cuentas, son entes que de repente no se dan cuenta de mucho de su entorno. Por ejemplo, los perros, decíamos el otro día. Los perros viven en un presente continuo, no sé si ustedes lo sabían. Sí, sí, sí. Muchos decimos que los perros tienen sentimientos, no lo sé. Yo creo que tienen una memoria condicionada, como hablábamos la vez pasada, ¿no? De cómo el miedo también a nosotros en ese cerebro reptiliano nos ha venido condicionando. De cuando el cocodrilo llegó y se llevó del abrevadero al primer niño, pues ¿qué dijeron las demás especies? Pues nunca dejes solos a tus hijos, ¿no?
pero el perro en realidad no sabe cuánto tiempo ha pasado. Es más, dicen los especialistas en los perritos que el tiempo para los perros es muy lento. Si tú te fuiste 5 minutos, para ellos parecía un día, porque viven un presente continuo. Si se ven ellos en un espejo, le ladran al espejo porque piensan que es otro animal, que no son ellos. O sea, no tienen conciencia de su misma existencia. Solamente están. No, bueno, sí, sí pienso que solamente estén, y lo del presente continuo, pero me llama la atención cómo cada perrito tiene su personalidad. Y entre ellos, cuando interactúan, pues como que también van a interactuar de acuerdo a esa personalidad, ¿no? Veo cómo se provocan el juego, o por ejemplo, cuando mi perrita está en celo, cómo jala el perrito para vente. O sea, son chistosos, ¿no? Sí, son Y sí, o sea, luego sí he visto ya, es cosa de que ven que me meto a bañar y uno se pone como muy triste porque sabe que ya me voy. Sí, sí. Entonces veo cómo pone la cara y a veces hasta le salen lagrimitas. Y digo, ¿qué onda? Pero fíjate, un día cámbiales la rutina. Por ejemplo, me pasa con Aslan. Aslan de repente ve que me paro y agarro, si ve que agarro llaves, intuye que voy a salir. Pero un Sí, día de repente nada más están mis llaves. Yo tengo mis llaves y ya sabes, todo el mundo agarra mis llaves y todo el mundo pierde sus llaves y las únicas llaves que siempre están disponibles son las mías. Entonces, por eso no me ajá, gusta prestarlas. Y si las veo mal puestas, las agarro para que no me las pierdan. Entonces, sí, de repente si veo mis llaves mal puestas, me paro y las agarro, yo no voy a salir, pero Aslan piensa que voy a salir. ¿Por qué? Porque están sí, basados en una rutina. ajá. No, Entonces, y de hecho también lo que escuchan, porque también me acuerdo ahorita de las llaves, yo empezaba, ¿y dónde están mis llaves? ¿Dónde están mis llaves? Y tenía una perrita que se volvía loca, porque ya sabía lo que exacto. eran llaves y así. Sí, No, cuando yo sí, también les digo, ya, si yo digo, ya vámonos, en chinga, y en sí. Aslan, para la cola y, y ya está para salir. Sí, O, si yo o digo si eso, aquí se me arma un escándalo. exacto, sí, a mí también me asombra que no haya venido, ¿eh? Si también digo la Ajá, palabra, formulo la palabra que va con las letras V, O, Y, cuando alguien toca, ajá. en Uf, friega empiezan estos dos a ladrar y empiezan a subirse a los enloqueces. sillones y a asomarse. Por eso ya no les digo así, ya más bien les digo, aguántenme, ya salgo, o algo así, ¿no? Porque si Sí, ocupo la otra palabra, no, hombre, es un ajá, escándalo, ¿eh? Que para qué te cuento. sí, Pues hay que ver, o sea, sí hay que ir analizando todo esto. Digo, al final de cuentas, lo que nosotros tenemos son teorías, ¿no? Y hay que ir buscando cómo las podemos ir encajando para que tenga un poquito más de sentido lo que venimos estudiando aquí y en otros lados, sobre todo. Y eso es a mí lo que me intriga demasiado. Ver cómo lo que realmente hemos venido viendo toma otro sentido más profundo, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de las aguas. Las aguas, aquí estamos hablando, y fíjate, si las desmembramos, es Hamanim. Hamanim son es aguas. Aquí está Hey, Mem, Yod y Mem Sofit. Pero aquí ya te habla de aguas porque tiene de mente porque tiene ya está preñada esta Mem, por eso la Mem Sofit es cuadrada. Esta, fíjate, tiene esta abertura para decirte que puede ser fértil, pero no ha sido fecundada. Al estar cerrada y cuadrada, ya es una matrona, ya es una mujer embarazada, que ya lleva fruta, ya lleva vida dentro de. Entonces, cuando hablamos de las aguas, es la mente, pero es la mente fértil, es la mente que crea, no es la mente que pensamos, que nosotros intuimos, ¿no? De decir, pues sí, es que estás en la mente o es que son tus procesos mentales. Hasta decir procesos mentales, sabemos que la mente está elaborando algo que los psicólogos o los psiquiatras podrían decir que es real o irreal,
pero no lo sabemos. A lo mejor no es real en este plano. ¿Qué tal en otros planos? Y esa es la importancia, ¿no? Por eso está hablándolo aquí. Y luego tenemos la palabra que dice que es para su clase. Esta palabra que sería... ¡Ay! Es que fíjate que tiene falso contacto. Ahí está, sigo compartiendo la pantalla. ¿Siguen viendo el texto? Sí. Ok, perfecto. A ver, espérame. Aquí está. La Hayak, Jaromeset. Aquí tenemos Jaromeset, que era lo moviente, ya dijimos. Asher Shartu. Y Leminehem. Leminehem. Fíjense que aquí vamos a tener dos palabras muy, muy interesantes. Leminehem y Leminehu. Aquí está. Fíjense, se escriben igual. Aquí tenemos la med, tenemos mem, tenemos yod. Aquí tenemos la med, tenemos mem, tenemos yod. Tenemos nun, tenemos hey, pero en una vamos a terminar con mem, sofit, y en la otra vamos a terminar con ¿Va? No. con baf, exactamente, sí, es baf. ¿Ok? Porque una es leminehem y la otra es leminehu. Y sí, efectivamente es baf, porque es la U. Acuérdate que baf puede ser U o V. ¿Ok? Aquí ya me está hablando de que hay una distinción, de que ya hubo un trabajo, de que aquí ya hubo un cambio, porque incluso en la traducción uno dice para su clase y otro dice para su especie. Evidentemente todo el contexto que aquí nos viene y toda ave, ala, aquí sí nos está hablando de todos los pensamientos que están siendo generados de las aguas, de la mente, que está teniendo un tipo de pensamientos que llega a tener una evolución, esos pensamientos. Esa mente creadora está realmente operando en la materia prima. ¿Ok? Y tenemos ahí esa transliteración. Pero ¿quieren saber qué es lo más interesante? Si tenemos Leminaje y Leminajú, Leminehem, porque esta termina con M y esta con U, ¿cuál creen que sea su palabra raíz? Vamos a llamarle su lexema, ¿no? ¿Se acuerdan en español que teníamos lexema y gramema? Era leer, después venía libros, librito, librote, leído, leímos, y la palabra lexema es leer, ¿no? Lee. Bueno, aquí tenemos a la palabra, estas palabras de Leminaje y Leminehum salen de Menahem. ¿Qué creen que significa la palabra Menahem? Consolador, pero no del consolador que pudiéramos pensar, sino del consolador. ¿De qué hacía Jesús? ¿Ustedes realmente saben cuál fue el verbo? Exactamente. Fíjense, el otro día estaba platicando con alguien y de repente me decía, es que imagínate que tuvieras todo el poder y que no actúas, por ejemplo, en tiempos de los judíos. En algún libro leí que a Jesús le encantaba hacer im. El im lo podemos traducir como algo de interiorizar, pero no tanto con él, sino le gustaba interiorizar con la gente. Le interesaba platicar con ellos, platicar de sus cosas. Y de alguna manera hacía que ellos se vaciaran de todos esos sinsabores, de esos disgustos, de esa miseria en la que vivían y se sentían reconfortados porque él los escuchaba. Realmente a lo que venía Jesús básicamente, fíjate, ¿nosotros qué castigamos? ¿El crimen o al criminal?
El criminal. ¿Por qué no castigar el crimen? Porque el criminal también tendría derecho a equivocarse de alguna manera, ¿no? Digo, me queda claro que es un tema muy delicado. Pero ¿por qué buscar castigar al criminal y no buscar reformar al criminal para que el crimen sea lo que se castiga? Porque emocionamos demasiado. Porque tenemos una parte de nuestro ser que quiere ver sangre a fuerza. Tenemos una parte de nuestro ser que se contenta con la violencia y tenemos que volcar esa violencia en algún punto. Pero realmente lo que deberíamos de castigar sería el crimen y no al criminal. Al criminal, digo, va a haber criminales por patología, pero va a haber criminales por necesidad. Se han visto casos de gente que está en el bote porque se voló una lata de atún. ¿Realmente necesitamos castigar al criminal o al crimen? Con la famosa pena de muerte. Tipo de crimen, ¿no? Exacto, con la famosa pena de muerte. ¿Realmente resarcimos algo con la pena de muerte? No. ¿Qué estamos haciendo? Saciar una sed de venganza, una ira que nosotros tenemos. Por esa razón. Nos vamos a lo básico del ser humano, ¿no? Exacto, exacto. Nos está dominando la pasión, nos está dominando el instinto, nos está dominando la ira, nos está dominando incluso el miedo, porque a lo mejor lo castigaríamos por miedo a que se volviera a dar. Y eso a lo mejor está un poquito más, ya muchos dirían, sí, es que es por eso. Sería más justificación desde mi perspectiva. ¿Pero a qué voy con esto? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Realmente quién atiende a las víctimas? Las víctimas tiempo después se vuelven victimarios. Porque dicen, ¿no? Por ahí que si el sistema está en contra tuya, entonces ahora tú te vas en contra del sistema. Y entonces alguien a quien se le negó, entonces ahora lo va a tocar. El niño que no fue abrazado por su pueblo, después, por su aldea, después va a regresar a incendiar el pueblo, ¿no? Muchos de esos dichos. ¿Por qué no entonces tocar las vidas dándoles el consuelo que se merecen? Ya no puedes hacer nada por lo que pasó. No te queda más que aprender de la experiencia. Pero ¿por qué no consolar? Y eso es lo que nos dice esta palabra. Y eso es lo que realmente hacía Jesús. Jesús iba digo, salvo el episodio que tenemos en el templo cuando corre a los cambistas, es el único momento en donde pierde los estribos, aparentemente, y los golpea y los corre, ¿no? Y los llama ladrones, que hacen una cueva de bandidos, la casa de su padre, etc., etc. Pero no sabemos si fue algo real que pasó o está hablando de los pensamientos que él tenía y que los expulsa de manera violenta porque están en el templo de su padre. Digo, no sabemos si realmente golpeó a unas personas o realmente fue una lección moral, vamos a llamarle, ¿no? O ética, o como le quieran llamar. Pero aquí la palabra menajem significa consolador. Y por ahí me estoy tratando de acordar de una oración que habla, que dice que tú eres consuelo de los, no me acuerdo, de los afligidos, de los no sé qué, no me acuerdo en qué oración es, pero de eso se trata. Se trata de que realmente debemos de ser consoladores. Por ahí algo, hay un mandamiento que se llama el mandamiento de los sabios, seguramente lo han de haber leído por ahí en algún librillo. Es de color azul, por cierto. Y dice: de aquí en adelante serás el padre de los pobres, porque cada suspiro que arranques de ellos será una maldición que caerá sobre tu cabeza. ¿Qué hace un padre? ¿Cumple todos los caprichos? Cada vez que un hijo te extiende la mano le das dinero, porque muchos así lo interpretarían. Es que tengo que ser el padre de los pobres, entonces cada vez que alguien llegue y me pida limosna, tengo que darle, ¿no? Pues no va a haber dinero que alcance. Entonces, ¿qué hace un padre? Pues, ¿cómo dice? Da forma, ¿no? Da forma, una formación. No es tanto así como
ay, sí, les voy a dar todo porque, pues bueno, los humanos somos algo especial, ¿no? Ajá, ajá. Educa, un padre educa, forma. Un padre educa, pero un padre también te da consuelo. Mira, déjame, es más, vamos a buscar. ¿Qué les parece si buscamos aquí en San Google? Ah, es que ayer hice un ceviche que me quedó riquísimo, por cierto. Entonces tengo mi receta aquí en Google. Vamos a buscar la palabra consuelo. ¿Qué nos dice? Uh, 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 uh. Según el diccionario de la lengua, de la Real Lengua Española, el consuelo es descanso y alivio de la pena, molestia o fatiga que aflige y oprime el ánimo. Es gozo, puede ser alegría, es misericordia, piensa en los asientos de los coros de la iglesia, de las iglesias. Entonces, un padre también consuela, porque un padre, nosotros lo que queremos ser es también de repente un descanso para los hijos. ¿A poco no les buscamos, no les procuramos distracciones? Chavos, vámonos de vacaciones. Que hija, vamos a comprarte ropa. Oye, que me siento mal. Pues ve, no pasa nada. O sea, sí buscas ser ese consuelo, buscas ser esa. Siempre quieres escuchar a tus hijos, siempre les andas preguntando, siempre quieres que se descarguen contigo. Inconscientemente eso lo hacemos. A veces no sabemos preguntar porque por ahí ya las reglas de lo políticamente correcto no es preguntar cómo te fue, sino es hacer preguntas claves, ¿no? Oye, me acuerdo, para eso tienes que escucharlo previamente, me acuerdo de tu amiguito fulanito de tal, ¿cómo te ha ido con él? Hoy, no es como te ha ido, hoy, ¿qué hicieron? Y entonces vas a provocar con eso una conversación más fluida y ya no va a ser el típico, ¿cómo te fue? Bien. ¿Sí me explico? Sí. O sea, un padre también consuela. Y eso es a lo que se refiere esa frase de ser el padre de los pobres. Es brindarles el consuelo. Es realmente interesarte. Y por eso se dice que Jesús, por la aldea que pasaba, llegaba y hacía con todos los pobres. Buscaba esa interiorización. Y pocas veces, incluso hay, bueno, los registros que se tienen con Flavio Josefo, que creo que son los más fidedignos que los que pudiéramos llegar a encontrar en el Nuevo Testamento, pocas veces daba algo en efectivo, porque de hecho no lo cargaba. A pesar de que según lo de los libros de Flavio Josefo, se piensa que Jesús era una persona realmente acaudalada porque José no es que fuera un simple carpintero, era un contratista. En ese tiempo ser carpintero no era pues nada más hacer una puerta, pues casi todas las casas eran hechas de madera. Y se decía que tenían ahí en Saidán eran dueños del almacén, para pronto. O sea, se supone que era desahogado de dinero. Digo, y si creemos en lo que dicen las escrituras, que cuando llegaron los reyes magos o los sabios de Oriente, pues ¿dónde quedó el oro que le dieron, no? Si no era rico de estirpe, que se supone que, bueno, María venía de una estirpe de príncipes de Egipto, y José era descendiente de la casa de David, que algo debía de tener. Bueno, ¿dónde quedó el oro que le llevaron, no? Que no era de lo más valioso, pero era de lo que realmente pudieran de alguna manera echar mano, porque la mirra era más cara incluso quizá que el oro. ¿Por qué? Porque la mirra era un ungüento, era un perfume. Era valiosa por lo mismo que los franceses hicieron famosos sus perfumes, porque en ese tiempo bañarse era un poquito complicado. Según se narra, los ríos eran muy fríos, aparte que el agua estaba lejos, tenías que hacer un viaje para bañarte, aunque ahí se dice que en esas épocas era un vergel, no era tan desértico como nos lo pintan hoy en día, sino que era un vergel, está comprobado. Pues ¿dónde quedó todo ese billete? ¿Dónde quedó ese oro? Seguramente pudo haber ido repartiendo a diestra y siniestra, como lo hacen los políticos en campaña, ¿no? Pero no, prefería ser prefería ir a entrar y en cada casa hacer ese Entonces, esta palabra, precisamente, Lemenaham y Lemenehu, nos hablan del consuelo.
¿Cuál es el mayor consuelo que nosotros tenemos? Híjole, no sé, Con el que lucran todas las iglesias. la La vida promesa eterna. de una vida eterna, de una vida después de la vida. Entonces, algo aquí se tuvo que manipular para que de Mem, embarazada, dio a luz y, aparte, ¿qué significa Bab? Clavo, Unión. unión. Clavo, unión, exactamente. Fíjate, ya viene una promesa, desde ahí ya nos está empezando a entrar esa promesa. Desde antes de que la Biblia nos lo diga con sus palabras mal traducidas. O sea, fíjate, desde aquí tenemos, ¿qué revivió? ¿Cuál viviente? No es lo revivido. ¿Qué es lo que está reviviendo? Pues esa estirpe celeste es la que está buscando revivir. Y vio Dios que esto era bueno. Evidentemente esto iba a ser bueno. Y si no me equivoco, esto tenía que haber sido el quinto día. Bueno, todavía no termina el quinto día. Aquí vamos. Otra palabra muy curiosa que vamos a encontrar es Vallevarej, que la tenemos aquí. Vallevarej. ¿Ok? Y bendijo. ¿Con qué palabra empezó el versículo anterior? Vallibra. Quiero que vean, a ver si podemos ponerlas aquí juntas. Ay, espérame. Ojalá voy a bajar un poquito. Ahí así. Quiero que vean esta palabra. Este es Vallibra. Ujú. Vallevarej. ¿Cuál es la diferencia que van a encontrar en ambas palabras? El Aleph y la última letra. Ajá, exactamente. Ah, pues sí, el Aleph, ¿no? Es como el principio creador, ¿no? Aleph, ¿Mandé? de Aleph, que es Espérame, porque como un... está haciendo falso contacto otra vez mi computadora. Es que fíjate que mordieron creo que el cable que conecto a la pantalla y entonces de repente mete extraños. A ver, ya, ahora sí, perdón, ¿me decías? Por ejemplo, ahí dice y creó, y es Aleph, y Aleph es la letra como que es como el principio creador. Exactamente, exactamente. Pero lo más curioso aquí es que las dos palabras, crear y bendecir, se escriben prácticamente igual. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que crear es un acto de bendecir. Y podemos decir entonces que bendecimos cada vez que estamos creando y viceversa. Cada vez que creamos estamos bendiciendo. O quizá pudiéramos estar siendo benditos nosotros. Por eso la misión del iniciado es ser creador, para entender la creación. Así como el otro día platicábamos que para poder aprender a ser un buen hijo, necesitas aprender a ser padre, es algo Sí. muy similar. Para poder entender al creador, necesitas volverte creador tú. Por eso los grandes artistas, como Mozart, como Dalí, ni se hable de Da Vinci, Miguel Ángel, pues, ¿quién más? Incluso quizás hasta Salieri, ¿no? De que Salieri creo que se ha hablado más mal que bien. Pero bueno, vamos a dejar a Salieri, a Beethoven, a Wagner, Chopin. De Un cafecito, repente, ¿no, chico?
de repente como que ellos tienen más, más despertada esa parte, ¿no? Son más sensibles. Incluso a veces te dices, bueno, ¿y por qué de la nada les pudo ir tan bien, no? Por ejemplo, el mismo Paganini, ¿no? Paganini ya ves que empezó en la nada, aunque terminó en la nada porque terminó desperdiciando su talento en alcohol y en mujeres, diría el chiste, ¿no? Y la otra, pues sí, lo tiró a la basura, el resto del dinero, pero pero de la nada comenzaron muchos de los grandes artistas, o sea, Leonardo da Vinci, pues a pesar de haber sido de alguna manera apadrinado por los, ay, ¿cómo se les llamaban a estos cuates que estaban ahí en Florencia? Ay, eran sus mecenas, no me acuerdo cómo se les llamaba, qué familia era. Se me fue la onda. Pero bueno, el chiste es que su papá no fue de gran ayuda, porque pues como fue bastardo, jamás lo quiso reconocer y al contrario, entre más lejos estuviera de él, pues mejor. Pero los Medici, ya me acuerdo, los Medici, fueron sus mecenas de este Leonardo da Vinci. Entonces ellos se lograron abrir paso. Y fue precisamente de eso. Fue por eso, porque los bendijo. Y fíjate, aquí entonces nos estaría dando la razón todo lo que viene. Los bendijo y ¿qué les dijo? Fructificad. Los bendijo diciendo, fructificad y multiplicad, llenad las aguas en los mares y el ave se multiplica en la tierra, ¿no? Bueno, me salté una pequeña parte no se los dije en hebreo, que es, Vayevarech otam Elohim lemor, Perú urevu, et hamayim babajim, beja of jirev baaretz. Y aquí dice, ¿no? Y bendijo a ellos Dios diciendo, fructificad y multiplicad y llenad las aguas en los mares y el ave multiplíquese en la tierra. ¿Ok? Entonces, ya vimos que crear y bendecir se están escribiendo similar, pero ya esta parte cuando él bendice es porque ya lo creó y les dijo ahora que hagan lo mismo, que ahora ellos creen que fructifiquen y multipliquen las aguas, pero ¿cómo van a multiplicar y fructificar las aguas? Porque estamos hablando de que no les dio la orden de que las aguas se llenaran de peces o que sembraran peces o no sé, ¿no? ¿Se acuerdan de las caricaturas del pájaro loco? Que abrían el agua, metían semillas, cerraban y salían los pececitos, ¿no? No les decía eso. Que con la mente, ¿cuál es la emperatriz? La mente creadora. Y era de lo que estábamos hablando hace ratito, que con esa mente empezaran a darle forma al resto de la creación. O sea, en tu interior tienes algo muy importante que te hace conectarte con otros mundos, con la otra mente. Esas son las aguas, ya quedamos, ¿no? Porque fíjate, aquí ya me está hablando, aquí me habla de aguas y de mares. Y esta diferencia también ya la habíamos hecho en sesiones anteriores, ¿la recuerdan? No. ¿Dónde son los mares? Bueno, en los océanos, ¿no? Aquí, Binaj, el entendimiento. De hecho, es considerada Binaj Maraj, el gran mar, la gran mar. Aquí es en donde están los mares. Y fíjate, ¿quién está aquí? La emperatriz. Exactamente. O sea, les está diciendo que ya en el interior, gracias a todo esto que se ha venido haciendo, lo que tienen en la Nefesh, tienen la capacidad de la imaginación creadora. Una cosa es que los animales sueñen. Los sueños son remembranzas de lo que viviste normalmente en el día y lo interpretas de alguna manera. Muchos dicen que los perros sí sueñan por los gestos y los ademanes que hacen. Pero pregunta, ¿creen que los perros se imaginen algo?
Sí. ¿Sí? ¿Cómo? O sea, ¿sí crees que un perro diga, ay, güey, qué hambre tengo, se me antoja un hueso en vez de las croquetas que me sirve este fulano? O nada O más bueno, o nada más sienta, ay, hambre. exacto, que sea un instinto, que sea algo instintivo. Yo creo que es más instintivo. Ajá, exacto. O tú crees que el perro sale y dice, bueno, ahorita salgo, hago pipí, me aviento en 5 árboles y cuando regrese voy a ver qué programa está viendo el fulano o mi dueño, o mi amo, o mi amigo. Ay, ojalá Que esté Violeta está viendo, durmiendo. ajá, ojalá esté viendo el programa de Discovery Channel, ¿No? donde pasan estos perritos que son rejuguetones. O sea, todo eso nosotros lo imaginamos cuando salimos de la casa y estamos haciendo algo, ¿no? ¿Creen que los perritos, los animales tengan ese tipo de imaginación? Digo, y esa imaginación todavía es más pueril. La Bueno, así, imaginación, ajá, dime. esa imaginación, no, pues no sé, pero por ejemplo, me llama la atención cuando hablo con Ángel por teléfono, Ajá. mis perritos se ponen locos, así como de, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pero no lo huelen, no lo ven, solo lo escuchan, pero aún así Lo como que mismo pasa con las mías. ajá, se emocionan. Claro, y a lo mejor efectivamente es eso, ¿no? No es que se imaginen, ¿y qué estará haciendo Ángel? ¿Estará sentado? Digo, porque tú estás hablando con Ángel y si Ángel te está platicando algo, sí te vas imaginando todo lo que Ángel te va diciendo. Los Sí. perritos realmente más bien reaccionan a que dicen, esa voz sí la ubico, pero ¿dónde está? ¿De dónde sale? Ujú. O bueno, saben que es Ángel, sí saben que es él, por eso se emocionan. Así Ajá. es. Ahora, fíjate, aquí es en donde viene lo importante de los mares y de las aguas. ¿Ok? Las aguas, vamos a hablar del conjunto, bueno, de las aguas vamos a hablar de acá arriba, de acá para acá. Y por esto es el primer triángulo, que es el mundo de Atzilut, ¿ok? Es el mundo de Atzilut, el mundo de las emanaciones. Y aquí vamos teniendo el entendimiento que ya son los mares, formen los mares. ¿Y qué está haciendo con la emperatriz? Nosotros la imaginación que necesitamos tener es la imaginación que tenía Da Vinci, la imaginación que tienen los grandes inventores, la imaginación creadora, más que la imaginación fantasiosa y la imaginación infértil, vamos a llamarle, en que pues voy a salir, ay, pues ojalá no se tarde el pecero, ay, pues el calor, eso que estamos imaginando realmente no es algo productivo para nosotros. Algo productivo sería llegar y decir, Violeta, tienes un paciente con tal que no has logrado y estás pensando y estás diciendo, la primera persona que se ahogó y que no tenían manera de intubarlo, ¿qué fue lo que hizo una persona? Y tú me vas a sacar de la duda a ver si sí es cierto o es mentira. Pues Ingesu con una pluma Vic le quito y aquí le perforo y con eso va a poder respirar momentáneamente. Bueno, es así cuando sería un proceso obstructivo, ¿no? O el del restaurante. Exacto. Pero de hecho sí, se da mucho en la medicina institucional cuando no tenemos insumos, pues sí, ya es así como estarle buscando a ver qué le pongo o a ver qué le hago, ¿no? Tuviste que crear algo de alguna manera. A lo mejor ya estaba creado el popote, pero le diste un uso. O la primera persona que creó el respirador, no sé, la maniobra de Heimlich o cualquier cosa. Esas son imaginaciones creadoras que vienen partiendo de acá, ¿ok? Que van a encontrarse manifestación en los planos inferiores. Tenemos Yetzirah, tenemos Briag, tenemos Atzilut y tenemos Asiaj. Este ya es el mundo de la materialización. Fíjate, ahorita todo lo que estamos viendo en Génesis es aquí, ¿eh? Es todavía en aquí. Estamos pasando de Keter a Jochma y a Binah, ¿ok? Y aquí está. Este es el jardín del Edén. Todavía no van a ser expulsados del jardín del Edén. Aquí está haciendo la creación y te está diciendo, bueno, ya vas a empezar a tener cierto entendimiento. Ya es necesario que tus aves, tus pensamientos, empiecen a encaminarse a ver qué es lo que vas a hacer, cómo lo vamos a solventar, ¿ok? Entonces, necesito que se multiplique en la tierra, pero la tierra está hasta acá.
es Malhut. Y bueno, evidentemente toda esta también es la tierra, porque todo este es el cuerpo humano. Y ya quedamos que la tierra es la representación del cuerpo, a lo mismo que el templo, ¿ok? Entonces, aquí lo que nos está pidiendo es que llenemos las aguas, que fructifiquemos y multipliquemos llenando las aguas en los mares. ¿Cómo voy a llenar las aguas en los mares? Pues para que hubiera mar, digo, si estuviéramos hablando de la creación como nos la pinta la Iglesia Católica, pues para que hubiera mar tendría que haber agua, ¿no? Sí. ¿Cómo voy a llenar las aguas en los mares? No, lo que te está diciendo es, en el entendimiento, sácialo del agua universal, sácialo del conocimiento, de esa memoria que va a venir, porque al estarte manipulando aquí, en Jochma, se te está dando una sabiduría, pero pues ¿de qué nos sirve un libro, un cuaderno en blanco? Estábamos hablando también antes de empezar la sesión del día de hoy, estábamos hablando de los archivos secretos del Vaticano. Digo, realmente, si tú, Ángel, o yo, o cualquiera que vea esta grabación, entrara a los archivos secretos del Vaticano, ¿qué podría sacar de provecho de ahí? ¿Qué entendería? ¿Entendemos sumerio? No, pero bueno, ay, es que depende, porque alguna vez conocí uno, bueno, eran de los maestros, de los abuelos de la mexicanidad, y comentaban que había un señor que se apellidaba Iturbide, que creo que sí era descendiente de Iturbide, y él se dedicó a ser padre, y después se fue a hacer como un doctorado al Vaticano, y le dijeron, ay, tú eres mexicano, pues vete a limpiar los sótanos, así, en donde tienen los libros. Y el lugar a donde llegó, haz de cuenta que tenían los códices, pero hubo algo, no sé, que le dio el entendimiento de lo que estaba viendo. Y aparte de darle el entendimiento, la capacidad de retener todo lo que vio. Y eso ya después se dedicó como se regresó a México y se dedicó a transmitirlo. Dejó el clero Órale. por todo Fíjate, lo que él llegó eso es muy interesante porque incluso los sacerdotes tienen una formación, aunque sea en algunos casos básica, en otros casos más avanzada, pero es algo que a mí me sorprende y realmente me gusta. Tengo un hermano en el conocimiento que es sacerdote anglicano y desde mi punto de vista es de las personas más cultivadas, porque una cosa es ser inteligente, otra cosa es tener información y otra cosa es realmente saber aplicar ese conocimiento, esa información y poderlo transmitir. Entonces, él me platicaba precisamente que él se crió con los benedictinos y de ahí empezó y bueno, seguramente algún vestigio, algún principio o algo debía de tener. Es como nosotros ahorita aquí con el hebreo. Digo, nosotros no somos unos perfectos duchos, ¿no? Que si nos ponemos a hablar con un judío, vamos a hablar de tú a tú. Pero efectivamente ya empiezas a intuir aquí las letras. Ya sabes que esta letra, ¿cuál es? Ale, ¿Esta cuál es? Chet, Ajá. ¿Y esta cuál es? Mem, Y no, ¿qué crees? Esta no es Chet. Esta es esta es Taf. Aquí, si te fijas, tiene esa patita gruesa. Chet es como Hey, que es la patita delgadita, pero está cerrado. ajá, está Pero cerrado. pero ya lo empiezas a intuir, ya empiezas a tener ese entendimiento. Y curiosamente, aquí, en vez de que sea a ellos, esta palabra que significa otam, significa acabarse realmente. Más bien es y bendijo acabando Elohim. ¿Ok? Pero fíjate cómo lo están transliterando. Entonces, a lo que voy con lo de este sacerdote, no dudo que le haya pasado esa vivencia y qué padre. A mí me pasa con esto, o sea, realmente
me empiezo a meter y digo, pues sí es cierto, oye, pues aquí está Reish, oye, pues sí, aquí está Tab, oye, pues sí, o sea, sí es cierto, pero seguramente algo ya debe haber llevado él, porque digo, donde llegó a ser sacerdote, pues en el seminario le tuvieron que meter varias materias. Y sí, muchas veces se dan cuenta de que su camino no es por ahí. Este amigo, este hermano que les platico, era anglicano. Les digo era porque resultó que pues, encontró inconformidades que no la administración, ¿no? Después de quién sabe, veintitantos años de ser sacerdote anglicano, renunció y formó una iglesia aquí en México que también es católica, porque el anglicanismo es católico, pero no es romano, como el que practica la mayoría de los católicos. No me acuerdo cómo se llama ese catolicismo, pero es la primera iglesia de ese catolicismo aquí en México. Creo que su sede estaba en Rusia y en Estados Unidos, pero en México no había de esa iglesia. Es una iglesia completamente nueva que está instaurando aquí en el país. Entonces, fíjate nada más, esa labor está interesante. Y evidentemente él ahorita sí, antes sí tenía su sueldo por parte del Estado. Ahorita todo lo que vive es realmente de lo que el pueblo le aporta, de las misas que logra dar para difuntos, para bendecir casas, para esto, para lo otro. Tiene rato que perdí contacto con él, pero ya no sé cómo le haya estado, cómo esté ahorita, cómo le vaya con ese proyecto, porque obviamente tuvo que entrar con otros hermanos para poder constituir una sociedad civil, ya sabes, todo lo que te pide el Estado también, ¿no? Para que puedas operar como un culto religioso. Pero a lo que voy es, sí son gente que de alguna manera están siempre cerca del conocimiento. Cerca del conocimiento. O sea, es como, hay cosas que vamos a poder sacar intuitivamente, como María Sabina con los hongos, Sí. que a lo mejor sabía más de herbolaria que muchos de los médicos hoy en día, digo, sin agraviar a la presente, ¿verdad? No, y sí. Pero, pero siempre estuvo en contacto con la naturaleza, entonces esa parte se le activó. Igual, si tú estás con los libros, pero vamos a hablar de alguien promedio, o sea, imagínate que por accidente el junior que lamentablemente perdió la vida porque se aventó en el mundial, De Brasil, ¿no? Ajá, que se aventó del buque, ¿no? Del barco Ajá, sí. Imagínate que ese amigo hubiera entrado. Seguramente sabía inglés porque se veía, era hijo de un diputado, algo así, ¿no? Por eso fue muy sonado. Era hijo de un político. Seguramente fue a buenas escuelas. ¿Pero tú crees que de latín, de hebreo, de griego supiera algo? No. Entonces, ¿tú crees que si él hubiera entrado, hubiera tenido esta revelación que tuvo el abuelo, como le llamas, o cómo le dijiste, uno de los abuelos? Sí, un abuelo. ¿Tú crees que hubiera tenido esa revelación? No, pues no. Hubiera dicho, ay, ¿esto qué? ¿Estos dibujitos qué? Sí, pues sí. Exacto. A lo mejor hubiera entendido algo de ¿cómo se llama que era italiano y que precisamente lo mencionan en la de Ángeles y Demonios? Ay, Dios mío. Hoy ando más desmemoriado que otros días. Así, yo no he visto Ángeles y Demonios, pero no es Giordano Bruno. No, es Galileo. Ah, Galileo. Ajá. De Galileo. Pues a lo mejor pudiera haber entendido algo, ¿no? Porque el italiano, pues sí, pero aún así seguro la lengua del italiano pues ha venido modificando, ¿no? Así como el español. Sí. No sé, la verdad es que de italiano solamente es el mamma mía por ¿cómo se llama? Por Mario, Mario Bros. Pero no sé, o sea, digo, a lo mejor hubiera entendido él algo de eso, pero imagínate todo el tesoro, los glifos que hubiera habido ahí de Egipto, te apuesto que hay tablillas sumerias, te apuesto que están los códices que nos hacen falta para poder traducir el Chilam Balam completo. Porque no sé si sepan, pero el Chilam Balam es una obra incompleta. Porque se supone que los códices se quemaron y entonces ya no se pudo, ya no me acuerdo quién fue el traductor,
ya no los pudo interpretar completos y solamente tenemos un extracto del Chilam Balam de Chumayel, pero no tenemos todo el códice completo. Hay muchísimos más libros. Eso no sabía. ¿Sí? Entonces, imagínate que una persona promedio entre ahí, ¿cómo para qué le serviría? No, pues no. Entonces, de eso se trata. Eso es lo que nos dijo, eso es lo que nos dice aquí en el Génesis. Llena los mares de las aguas. O sea, no seas ocioso, no tengas tu tiempo en ocio. Haz que sea, cultiva tu mente, porque ahorita estás en el jardín del Edén. Bueno, aquí todavía ni siquiera crea el jardín del Edén, a pronto. Ahorita vamos a empezarlo. Estamos pasando. Ya después aquí va a ser el Edén. Y es en donde está la imaginación creadora, donde está la emperatriz. Está el poder de vida uno, que es Aleph, que es el mago, que es el loco, y está la concentración, la atención. Está el yo, el yo y el super yo. La supraconciencia y la autoconciencia. Pero todavía no son muy conscientes de su subconsciencia. Van a tener que pasar por este proceso. ¿Ok? Y aquí es en donde se empiezan a manifestar toda cosa que esté en este plano material, se empieza a gestar aquí, en Yetzirah, en las emanaciones. No, perdón, no es Yetzirah, es Atzilut. No es Atzilut. ¿Ok? Y entonces los bendijo, y es lo que y es a lo que íbamos. O sea, estaba más bien, empezó siendo a decirles, pues crean, empiecen a crear ustedes, multipliquen las aguas en los mares para que tus pensamientos también se multipliquen en la tierra, en el cuerpo físico. Y fue tarde y fue mañana, día quinto. ¿Ok? Creo que hoy sí pudimos avanzar bastante. Y ya vamos a llegar al día sexto, que ese día va a estar interesantísimo, porque ya estamos terminando aquí el quinto día, que es precisamente cuando empieza a platicar, vamos a empezar a hablar ya más acerca de la creación del ser, del Adán, no del ser humano hemos venido platicando, pero estamos hablando de la raza adamita, ¿ok? Que vamos a ver todavía algo bien interesante para cuando lleguemos a la parte de la mujer. Porque si dijéramos mujer, tendríamos que estar hablando de Isha. Así es como se dice mujer. Pero realmente, ¿qué crees? Vamos a estar hablando de Bará. Vamos a estar hablando de Bará. ¿Y qué es Bará? ¿Qué es Bará? ¿Cómo empieza el Génesis? Bereshit Bará Elohim. Lilith. Vamos a estar hablando parte tantito de qué es esa primera creación. Vamos a estar hablando de que sí se cumple la premisa de que con Bet empieza la creación. Incluso lo estuvimos platicando, me acuerdo, el domingo pasado. Me acuerdo que estaba más con Esteban y con esta Eileen y con Daryl, que me estaban platicando, estábamos platicando de la Eva mitocondrial. No sé, creo que también de repente tú nos apoyabas un poquito, pero creo que estaba más con ellos. Pero va a ser mucho de eso, o sea, sí tiene mucha razón. Por eso le estaba preguntando, porque sí, vamos a estar hablando de la Eva mitocondrial. Este sexto día, un día va a ser, con razón descansó el séptimo, porque va a ser un día muy extenso y muy agotador. ¿Dudas que tengan? No. Creo que no. Perfecto. Pues bueno, aquí ya empezamos a ver entonces
como recapitulando, que tenemos discordancias con la traducción ordinaria. Aquí, Hataninim no son bestias marinas. Estamos hablando de los cocodrilos, aquí nos da el tamaño, pero sobre todo aquí estábamos viendo en Jajayaj, que no es lo viviente, es lo revivido. Si fuera Hayaj, sí sería el poder de vida, que ya lo vimos también arriba. Hayaj, solito, aquí. Aquí está Hayaj. Pero aquí estamos hablando de Jajayaj, lo revivido. ¿Qué revivió? Eso es importante que nos lo quedemos y lo reflexionemos. Quizá podamos encontrar algo más. Y sobre todo me está diciendo lo revivido en la nefesh. En algo que se arrastra, que pulula en las aguas. Y aquí, más que para su clase, es consolador. Siendo un consolador de todo tipo de pensamientos que está encontrando precisamente para su especie. Y que sigue siendo parte de ese consuelo, pero que tuvo una transformación, porque aquí estamos terminando en Mem y aquí estamos terminando en Ba. ¿Ok? Y evidentemente esto fue bueno, porque un consuelo siempre es bueno. Y yo creo que es el más grande consuelo que estamos teniendo, que tenemos la humanidad y que lamentablemente las iglesias lucran, que es el consuelo de algo más allá. Eterna. Exactamente, pero de una verdadera vida eterna. Te recomiendo mucho que veas esta serie de The Good Place. Es un poco ñoña, un poco sosa, es larga. La primera temporada no le vas a encontrar sentido hasta el último capítulo. Pero empieza a verla y vamos a ver que, híjole, ¿qué tal que la realidad fuera así? Chécala y si quieres luego la vamos platicando. Tú también, Angelito, si puedes, ve la de The Good Place. ¿Sale? Pues son 4 minutos para las 10. ¿Les parece que terminemos la sesión para que nos preparemos para el siguiente curso? Sí, está bien. Hecho. Los veo. Déjenme termino finalizo la sesión. Muchas gracias por su presencia. Entonces voy a terminar la sesión del día de hoy.